Estábamos también cantando Nunca sabré lo que costó aquello que el Señor hizo por nosotros en la cruz. Y muchas veces de forma racional es difícil entender, pero qué bueno que podamos disfrutar de la salvación, de la santidad, de la limpieza que Dios trae a nuestras vidas. Yo sé que hay muchas personas que no valoran el beneficio que Dios ha producido en nuestras vidas. Yo no sé si puedes recordar cuando estabas sin Dios. Antes de que el Señor viniera a tu vida, cómo era tu vida, cuál era la dirección de tu vida y hacia dónde te llevaba. ¿Y dónde estarías hoy? ¿Dónde estarías hoy? Si el Señor no se hubiera metido en medio. ¿Dónde estarías? Aquí no, ¿verdad? En el culto no, seguro. ¿Dónde estarías? Pues algunos con... Antes se decía un palmo bajo tierra, pero ahora como los ponen más alto, ¿dónde estarías? Pues si estabas muerto, quizá en el infierno, ¿verdad? Y si siguieras vivo, pues estarías en una mala situación. Qué bueno que Dios nos lleva por otro camino diferente. Quería leer en Lucas 13, en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículos 1 al 5. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron estas cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. A veces pensamos que el arrepentimiento tiene que ser puntual ante un pecado o una equivocación, pero el arrepentimiento tiene que ser una condición personal, porque el que se arrepiente de algo y lo vuelve a hacer, realmente no estaba arrepentido, no tenía el dolor de hacer aquello tan pronunciado que no haya tomado la decisión de no volver a hacer eso nunca más. ¿Por qué? Porque el pecado lleva en sí castigo. No hace falta que venga el ángel a traer maldición a tu vida. Tus propios pecados producen la maldición en tu vida directamente. De tal manera que no es solamente arreglar cuentas con Dios el arrepentimiento, eso es el pedir perdón, pero el arrepentimiento tiene que ver con un cambio de actitud, con una decisión personal, avalada y potenciada por Dios, que nos ayuda a mantenernos limpios, pero el arrepentimiento tiene que ser una actitud. No me vuelvo a liar en este problema nunca más. ¿Por qué? Porque eso me lleva a la maldición y a la muerte. Y tenemos que ser conscientes, hay un camino que lleva a la vida. Jesús enseñaba que era un camino estrecho, era angosto, era estrecho y difícil, y normalmente cuesta arriba. El camino fácil es el que lleva a la muerte, a la destrucción. Y por ese camino caminan muchos. Y hay algunos que se dicen cristianos y están caminando por el camino de la muerte, justificando sus errores y sus pecados.
y diciendo, bueno, hay otros que lo hacen peor que yo. Sí, pero tú también vas por mal camino. Y a lo mejor no vas a caer tan hondo como otros, pero vas a caer. Porque el que practica el pecado, esclavo del pecado es. De tal manera que el arrepentimiento tiene que ser eso, una actitud de vida, de decir, yo no quiero volver a ser el que era antes. Y no quiero caminar por el camino por el que iba antes, porque ese camino me lleva a la muerte. Yo quiero caminar por un camino que me lleva a la vida, que trae edificación y restauración y renuevo y gozo y todos los resultados de una vida en la presencia de Dios, ¿no? La indignidad que supone el pecado hace que tu vida deje de ser una vida digna para ser una vida indigna. Y qué bueno que tú digas, mira, yo quiero vivir en dignidad, porque ahora soy un hijo de Dios. De tal manera que no me enredo en los conflictos que este mundo produce a mi alrededor. Me viene ahora a la mente, una vez estábamos en una reunión de familias, de matrimonios, y estábamos hablando sobre el problema del aborto y tal, ¿no? Y una mujer que estaba allí dice, mira, yo soy enfermera y a mis hijas ya les he preparado para que no queden embarazadas, no salen de casa sin llevar preservativos. ¿Perdona? Ese es el sistema del mundo. Es decir, se justifica el pecado de la fornicación evitando las consecuencias más cercanas, porque las consecuencias del pecado son muerte. Dices, ¿qué arrepentimiento hay en esa vida? Cuando ha aprendido las triquiñuelas que el mundo utiliza, es decir, los caminos falsos, los atajos, para no recibir las consecuencias del pecado. Sino, lo que hay que luchar es con el pecado, no con las consecuencias. Dice, bueno, yo sigo robando, pero lo hago mejor que a otros los pillan y a mí no. Señor, que no me pille la policía cuando robo. Tiene que haber una actitud de vida, de decir, el pecado mata, yo no quiero morir, quiero vivir. Y las consecuencias del pecado son desastrosas, no solamente física, sino sobre todo espiritualmente. Y denigran mi condición, me hacen indigno. Y sin embargo Dios quiere que tenga una vida en dignidad. Que seamos realmente, algunos dicen, no, nosotros somos reyes y sacerdotes. Pues los reyes y sacerdotes se visten de dignidad. Algunos externamente, pero nosotros nos tenemos que vestir internamente de dignidad, ¿verdad? Y cuando viene alguien y te dice, mira, vamos a participar en este pecado, te dices, mira, conmigo no cuentes, porque soy un hijo de Dios. Amén. Y esa es la actitud del arrepentimiento. ¿Pensáis vosotros que aquellos que les cayó la torre eran menos dignos que otros? Porque como no te ha caído la torre encima, es decir, la maldición le ha venido al otro, cuanto más se tarde en llegarte a ti la maldición, el palo va a ser más duro. Qué bueno que tú digas, yo no participo de las obras infructuosas de las tinieblas, sino que más bien la reprendo. Amén. Y eso es arrepentirse en realidad. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 3 y versículos 7 al 9, dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera?
Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. La hipocresía religiosa. Jesús les decía a los religiosos que eran sepulcros blanqueados, que por fuera se mostraban muy limpios, pero por dentro estaban llenos de perdición. Y desgraciadamente en la Iglesia hay también ese tipo de personas. Amén. Los hay. No, yo no. El que está a mi lado, ese puede ser. Cuidado. Qué bueno que sea así, ¿no? Pero no seamos hipócritas, ¿verdad? Sino que estemos desnudos delante de Dios y podamos caminar en dignidad. Somos a veces débiles, a veces flojos, pero qué bueno que estemos fortalecidos en el poder de Dios y que no estemos aparentando ser lo que no somos. Yo recuerdo de un hermano que antes teníamos la costumbre, muy a menudo, que salían en los cultos, salían hermanos a confesar pecados. A decir, mira, qué vergüenza. Quiero confesar este pecado porque estaba haciendo esto, tal, no sé qué, y el Señor me ha redarguido, y quiero pedir perdón al cuerpo porque es una maldición. Yo contamino al resto del cuerpo cuando yo estoy andando en pecado. Igual que cuando estoy andando en santidad, santifico al cuerpo, cuando estoy en pecado, contamino el cuerpo, ¿verdad? Con la lengua, con actitudes, con maneras, con lo que soy, con mi propio olor espiritual, ¿verdad? Y claro, algunos dicen, bueno, yo cuando voy al culto me ducho antes de ir, ¿está bien? Dice la palabra que también limpiemos nuestros cuerpos. Es decir, no vamos a tener aquí a los demás teniendo que aguantar nuestros malos olores. Qué bueno que nos juntamos muchos, pues que por lo menos, aunque haya olor a perfume, pero bueno, estemos limpios. Pero sobre todo que estemos limpios interiormente, ¿verdad? Y si no, busquemos ayuda para que podamos vivir en limpieza, ¿verdad? En santidad, en libertad. Y la Iglesia está para ayudar a los demás a mejorar. Y digo que solían salir hermanos, ¿no? a confesar sus pecados y a pedir perdón a la congregación. Y un hermano que, bueno, vino de otro movimiento y estuvo con nosotros un tiempo, y él decía, es que yo no veo eso, que la gente confiese sus pecados. Digo, bueno, la palabra dice, confesaos vuestros pecados los unos a los otros. No está fuera de orden, ¿no? Pero sobre todo por esa actitud de falta de hipocresía, ¿no? Y les decía, generación de víboras, que tenéis la lengua bífida, es decir, que alabáis a Dios y luego maldecís a los hombres, que decís gloria a Dios y luego estáis dando gloria al diablo con vuestras actitudes, ¿no? Que decís que no hay que robar y robáis, que decís que no hay que matar y matáis, etcétera, todas estas cosas, ¿no? Y qué bueno que no haya hipocresía entre nosotros, ¿no? Sino que Juan Bautista, que estaba diciendo esto, oye, ¿a qué narices vienes a bautizarte si sigues siendo el mismo y quieres seguir siendo el mismo si no hay una actitud de cambio en ti? Lo pasamos a nuestro siglo y decimos, ¿para qué vienes a la iglesia? Digo, para darme unas pinceladas, para que la gente cuando me vea dice, hola hermano. Y es verdad que puede venir personas que dicen que tienen un problema personal, interno, que no viven en santidad porque no pueden, pero qué bueno que digan, yo no quiero seguir siendo como soy.
Ese es el principio del arrepentimiento, ¿verdad? Quiero cambiar, quiero empezar a ser diferente. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje con sus manos para dar al que tiene necesidad. Un cambio radical en la vida. Y qué bueno que haya esa actitud. Y el fruto digno del arrepentimiento es que el que hacía una cosa, el que tenía una lengua que destrozaba a todos los que estaban a su alrededor, ahora lo único que hace es bendecirles. El murmurador deja de murmurar y ahora bendice a los hermanos. Y oye, ¿quién te ha visto y quién te ve? Ese es un fruto de arrepentimiento. Antes estabas siempre en amargura, siempre quejándote por todo, y ahora das gracias a Dios. Hay gratitud en tu corazón. Eso es un fruto de arrepentimiento, ¿verdad? Yo cuando me entero, ¿no?, que alguien robó una Biblia en la iglesia, digo, pues esto es fuera de toda razón, ¿verdad? Que Dios lo bendiga cuando abra la Biblia y ¿qué va a encontrar? En todos los sitios la Biblia le va a hablar del hurto, porque la Biblia le va a decir que me ha robado, ya sin abrir. Pero cuando te enteras de eso, o cuando, no sé, aquí no, en esta congregación no he oído, ¿no?, pero hermanos que dicen, oye, acabamos de poner el rollo de papel higiénico en el baño y ya no está. Y a los 5 minutos hay que poner otro porque el que entró lo agarró y se lo metió al bolso. ¿Eso qué es? Con todas las letras, ¿verdad? Eso es un robo con todas las letras. Ya, pero es que no tengo y necesito, pide. Eso es un fruto de arrepentimiento. Antes robaba y ahora, si tengo necesidad, pido. Y los hermanos que tienen, pues si pueden, me van a ayudar. Qué bueno. Pero yo ya no robo, porque soy un hijo de Dios, ¿verdad? Amén. Antes mentía, pero ya no miento, porque soy un hijo de Dios. Y anda ya. Y pues sí. Y no me preguntes porque me voy a tener que callar, porque no te puedo decir lo que sé. Y no me preguntes, no me pongas en la tentación de poder mentir, que no quiero, ¿verdad? Frutos dignos de arrepentimiento. Era así y ahora soy así. Antes actuaba de esta manera y ahora lo hago de otra forma diferente. Y el arrepentimiento se ve en las reacciones, en las actitudes, en las maneras de alguien que antes estaba cercano al pecado y ahora está en contra de él. Amén. Dice en Romanos 2, versículos 21 al 25, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas tú, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. La palabra de Dios es un texto que gusta mucho a los evangélicos. Cielos y tierra pasarán, pero sus palabras nunca pasarán. Pues aplícate el cuento. La palabra de Dios nunca va a caer en vacío. De tal manera que si el Señor dice que eso está mal y tú lo haces, vas a tener las consecuencias de eso. El juicio viene directamente. No hace falta esto que a veces pensamos, sí, va a haber el juicio final en el que está el filtro de quién entra definitivamente en el cielo y quién no, ¿no? El que está lavado por la sangre de Cristo entra y el que no, no. Pero
esto que dicen de Dios me va a castigar, es que como se entere Dios que yo he hecho esto, no, Dios ya se ha enterado. Pero el problema no es que Dios se haya enterado, es que tú lo has hecho y lo que tú has hecho tiene consecuencias que solamente pueden evitarse por la gracia de Dios en tu vida. Así que el pecado lleva en sí castigo. No hace falta esperar a que venga alguien a castigarte. Ya el castigo está en el propio pecado. Cuando alguien come cosas que no tiene que comer, está atentando contra su cuerpo y el cuerpo se va a enfermar. ¿Sí? Cuando alguien bebe lo que no tiene que beber, atenta contra su cuerpo y el cuerpo se va a enfermar, independientemente de las tonterías que haga después de haber tomado, ¿verdad? Y así en cada mala actitud. Cuando alguien hace algo que está fuera de orden, eso tiene pecado, tiene castigo en sí mismo, hay juicio. Pero, y el que juzga a otros y hace lo mismo, dice, sí, tú dirás, es que eso que haces está muy mal. Dice, pues si tú haces lo mismo, vas al mismo agujero, aunque levantes las manos y digas aleluya, si haces lo mismo, vas al mismo sitio. Entonces, solamente una actitud de cambio, una decisión de cambio puede evitarte que vayas adelante. Yo de joven fumaba. Con 24 años, antes de conocer al Señor, decidí dejar de hacerlo. Claro, ya llevo más de 40 años sin fumar. Pero es que el tabaco mata, lo que ponen las cajetillas es verdad. Y la gente que lo hace de forma habitual durante 40, 50 años, luego se le desarrolla un cáncer de pulmón o de garganta o de labios, porque claro, lógicamente está tomando algo que le está matando. ¿Sí? Y el pecado actúa así. En el momento en que lo dejas, ya la fuente de la destrucción deja de actuar en tu vida y puede haber una regeneración. Yo me acuerdo cuando empecé a oler otra vez el salitre del mar, y dije, ¡uy, qué olor más rico! Ya había dejado de olerlo. Y cuando mis pulmones se limpiaron y yo podía hacer un ejercicio que antes no podía. Porque claro, es que el pecado atenta contra la realidad de tu vida. Y qué bueno que tú digas, no, yo tengo que ser responsable, no solo de mi cuerpo, de mi alma y de mi espíritu, para que estén limpios. Y ahí podemos tener la ayuda de Dios, pero tiene que haber primeramente esa actitud de arrepentimiento, ¿verdad? Y dice el texto que hemos leído que la benignidad de Dios te guía al arrepentimiento. Y hay personas que dicen, bueno, peco, pido perdón y Dios me perdona y ya estoy limpio. Hay religiosos católicos que se llevan el confesor al prostíbulo y cuando van y se acuestan con una mujer tal no sé qué, luego se confiesan. Porque si tienen dinero, pues oye, se llevan al cura para que les perdone seguido. Oye, no vaya a ser que me muera seguido. Digo, a lo mejor te mueres en el acto. Y ahí no hay... Dice, mira, eso no sirve para nada si no hay una actitud de cambio, si no hay un arrepentimiento. Y qué bueno que tú estés avergonzado de tus propios errores. Yo cuando veo personas que se jactan, a veces en las comunidades, gente que dice, yo atraqué aquel banco y tal y no sé qué, y le tuve al... qué vergüenza, ¿no? Sentirás vergüenza por eso. Porque si te sientes con honra por haber hecho eso, es que no te diste cuenta que el más desgraciado de todos los que estaban allí eras tú. Y qué bueno que puedas pedir perdón por tus errores, ¿verdad? Y decir, mira, cuando yo escucho a personas decir, no me arrepiento de nada de lo que he hecho. Y hombre, algo tendrás de lo que arrepentirte. ¿Verdad? Amén.
Yo de crío, cuando iba al confesionario, decía, joder, no he hecho nada malo, pues voy a decir 4 palabrotas y así me confieso y tengo algo que decirle al cura, ¿no? Qué bueno que puedas decir, el Señor me ha librado del mundo de pecado y de mi naturaleza pecaminosa. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de gloria. Y qué bueno que podamos vencer la tentación por la gracia de Dios en nuestras vidas, pero decir, yo no quiero pecar, Señor, ayúdame, porque juntamente con la tentación nos da la salida. 1 Corintios, ¿cómo es? 10:13. Dios nos libra si pedimos que nos libre. Y es que soy débil y caigo. Digo, no. Una vez, yo recuerdo una mujer que venía a la iglesia, ¿no? Y que decía, pastor, he vuelto a caer. Digo, no, tú no te has caído, tú te has tirado. Porque te puedes caer una vez, pero luego buscas cómo evitar, ¿verdad? Si tienes peligro en algún sitio, no vayas por allá, ¿verdad? No vayas por el camino del peligro, vete por el camino de la seguridad. Y cuando alguien está arrepentido, dice, no, yo no voy por allá, porque o sé que si sigo de aquí adelante, mi carne va a tomar ventaja en mi vida y no quiero. Y te echas para atrás, ¿verdad? Lucas 15 y versículo 10. ¿Tú quieres que haya gozo en el cielo? ¿O ya hay gozo en el cielo? ¿Sabes que el gozo en el cielo también lo podemos producir nosotros? Porque dice el texto, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y hay otro texto que dice que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que entren, ¿no? Pero los ángeles se alegran cuando tú te arrepientes de algo. Y estamos pensando en el pecador, aquel que asesino, el destripador de Londres, ¿no? Dice, no, cuando tú te arrepientes, los ángeles danzan de gozo. Cuando tú tienes una actitud de arrepentimiento, hay alegría en el reino de Dios. Es decir, nosotros nos alegramos cuando vemos a un hermano que cambia las malas actitudes por unas positivas, ¿o no? Amén, claro que sí. Así que nosotros también nos gozamos cuando vemos que alguien cambia de actitud, y cuando ves personas que empezaron a venir con una realidad indigna, y vas viendo cómo su vida se va dignificando y cómo van mejorando las cosas y cómo esa persona va edificándose en un buen hacer, en la gracia de Dios, nos alegramos mucho de ver cómo hay personas que mejoran. Pero en el cielo también se pueden gozar si tú tomas una actitud de arrepentimiento en tu vida. Amén. Salmo 51 y versículo 17. El Salmo 51 es para leerlo a menudo. Pero dice el versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El mejor sacrificio que le puedes dar a Dios es un corazón quebrantado. Es decir, no orgulloso. Estábamos ayer hablando de alguien, ¿no? Y decía, es que esa persona no podría ni siquiera opinar de las meteduras de pata que ha tenido en su vida. Tendría que estar bien calladita. Con una actitud de quebrantamiento. Decir, las que he liado, Dios mío, perdóname. Qué vergüenza mi vida. Ahora qué honra si hay un cambio, ¿no? Pero personas que dicen que la rana más fea es la que primero croa, ¿no?
Aquel que tiene unas actitudes peores es el primero que opina. Y dices, chico, qué guapo estabas cuando estabas callado. Pero en cuanto has abierto la boca se ha manifestado tu realidad. Espíritu quebrantado ante los errores personales. Fijaros, el apóstol Pablo empezó diciendo que él era el más pequeño de los apóstoles. Claro, soy el último que he llegado, soy el más pequeño de los apóstoles. Y él fue creciendo en su escalafón y luego decía que era el mayor de los pecadores. Y no lo decía con orgullo, sino lo decía quebrantado. Porque él decía, yo no tengo derecho a ser llamado un hijo de Dios porque perseguía a la iglesia, porque tomé decisiones que me rondan todos los días de mi vida, si no fuera por la gracia de Dios que me ha perdonado. ¿A dónde iba? ¿A dónde iba? ¿Cuál era mi camino? Qué bueno que tengas ese espíritu quebrantado, porque ese es el mayor sacrificio que puede hacer el ser humano. Rebajar su orgullo personal y decir, mira, en mis fuerzas, lo mal que lo hice. Oye, hay un anuncio ahora en televisión, ¿no?, que dice, lo hicimos bien. Lo hicimos bien. ¿Cómo lo hicimos? Y saca ahí las fotos de la familia, tal, no sé qué, ¿no? Y qué bueno que uno pueda hacer balance y decir, bueno, tan mal no lo hice, algunas cosas las hice bien. Pero en ese mismo sentido, qué bueno que alguien se pregunte, ¿lo hice mal? Podía haberlo hecho mejor. Esa decisión que tomé era equivocada. Esto trajo consecuencias a otros a mi alrededor. Hice daño. Y ese es el sacrificio que Dios quiere que haya en nosotros. Porque eso nos fastidia, ¿verdad? Reconocer nuestros errores no es fácil, no nos gusta. Dice, bueno, pelillos a la mar, es tiempo pasado, eso ya... Sí, pero qué bueno que aquel que reconoce sus errores es más difícil que vuelva a caer en ellos. Pero el que los deja ahí atrás y no quiero ni ver por qué me equivoqué. Yo no quiero volver a equivocarme, entonces voy a ver por qué me equivoqué para no volver al mismo sitio donde estuve. Amén. Y eso es arrepentimiento. Así que termino con Apocalipsis, capítulo 3, y versículos 2 y 3. Dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Sé vigilante. A veces ponemos, ahora cada vez las empresas de alarmas están haciendo el agosto. Cada vez hay más alarmas por más sitios. Y la gente pone medidas para lo de fuera. Pero si el ladrón está dentro, si el ladrón eres tú, ¿verdad? Sé vigilante también, o sobre todo, hacia ti mismo y hacia tu propia vida. Sé vigilante y afirma también las otras cosas que están para morir. Reafirma tu vida delante de Dios. Dice, mira, yo ya no bebo, mi hígado se está regenerando. Dice, ya, pero sigues fumando. Y no te vas a morir del hígado, te vas a morir de los pulmones. ¿Qué más da? De que te mueras, ¿verdad? O, ya, pero bueno, yo ni fumo ni bebo, sí, pero te pegas unos atracones de dulces
que tienes el páncreas reventado. No te vas a morir de los pulmones, del hígado, pero te vas a morir del páncreas. Bueno, eso físicamente, ¿verdad? Pero dices, bueno, no, yo hay áreas en mi vida que estoy andando bien, gloria a Dios, pero las que estás andando bien no te van a matar. Te van a matar las que estás andando mal, ¿verdad? Entonces, sé vigilante y especialmente a tus propias debilidades. ¿Quién te conoce mejor que tú mismo? ¿Verdad? Dios sí, pero qué bueno que tú puedas decir, yo sé cuáles son mis debilidades y así tengo que guardarme para no caer, para no deslizarme, y tengo que tener cuidado de mi propia vida. Tenemos todo a nuestro favor, la gracia de Dios, su palabra, su bendición, su Espíritu Santo. El propósito de Dios es santificarnos, hacernos mejores cada día. Y qué bueno que tú seas como dice la palabra, ¿verdad? Que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Cada día mejores. Viendo que esas áreas de debilidad en nuestras vidas están siendo cambiadas por fortaleza. Más santos cada día, mejores, más llenos de la gracia de Dios. Y por eso es importante que seamos vigilantes. Y cuando haya un retroceso en un área, ¿verdad? Una persona pasa un cáncer y luego, sí, hay un tratamiento después, pero luego lo que hay es vigilancia. La ITV cada 3 meses. Cada poquito hay que ir y te hacen una analítica o unos, ¿cómo se llaman? Unos escáner o unos ultrasonidos o tal, una ecografía, para ver cómo está aquello. No vaya a ser que vuelva a salir, ¿verdad? Que no brote otra vez la maldad en tu corazón. Que no vuelva a brotar esa concupiscencia que te llevaba por caminos de deslealtad o de muerte. Vigilantes. Pues si no velas, si no estás en vigilia, si no vigilas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Si no vigilas, te vas a encontrar que otra vez se reprodujeron en ti las maldades del pasado. Qué bueno que podamos estar en arrepentimiento y en vigilia para evitar volver atrás. ¿Hay alguien que quiera arrepentirse de algo hoy? ¿Hay alguna realidad que dices, quiero cambiar definitivamente? Hoy va a ser el último día. Hoy ha sido el último día de mi vida en esto. Si hay alguien que quiere proclamar un arrepentimiento, yo le invito a que se ponga de pie para que oremos juntos. Y posiblemente el Espíritu Santo te está hablando de algo concreto. Quizá alguien la lengua, otros los ojos, las manos, los pies, los pensamientos en tu mente, el juicio hacia otros, murmuración. Cuando Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Se fueron primeramente los más ancianos y al final se fueron todos. Padre bendito, qué bueno, Señor, que podemos recibir con mansedumbre tu palabra. Cuando nos ataca y nos hace daño a nuestro orgullo también. Y queremos, Señor, tener el don del arrepentimiento como una realidad en nuestras vidas.
un regalo tuyo para nosotros, que nos lleva a evitar aquello que nos lleva a la muerte. Gracias por tu Espíritu que nos guía, que trae convicción de pecado y que nos limpia. Señor, que esta actitud que tomamos no quede en una apariencia o en un anhelo, sino que tú lo respaldes y sea una realidad en nuestras vidas. Señor, queremos vivir en esa actitud de quebrantamiento, arrepentidos, reconociendo nuestros errores y buscando, Señor, tu restauración. Haz lo posible en nosotros, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga.